Entonces, ahora vamos a proceder a el quinto ponente y último de hoy, que es el señor Pablo Janiszewski de Chile. Este es el segundo año que Pablo participa en el COAT. Pablo Janiszewski es astrólogo y psicoterapeuta. Disconforme con el enfoque materialista de la ciencia moderna, se adentra progresivamente en la alquimia, la astrología y la magia de los filósofos herméticos del medioevo y el Renacimiento. Su investigación de la astrología va derivando con los años en una recuperación del enfoque helenístico, medieval y renacentista, adentrándose en las complejas técnicas tradicionales. Buscando permanente formación, logra la certificación en astrología medieval en la prestigiosa Academy of Predictive Astrology de Londres. Es miembro oficial de la Society of Astrologers, institución que custodia el arte de la astrología dentro de sus antiguos linderos. Dicho organismo le concedió el grado de Master Astrologer. También es parte de la International Society of Classical Astrologers, junto a lo anterior. Ejerce como docente en el Centro Astrológico de Chile. Y la ponencia de Pablo para el día de hoy se titula Causalidad y sincronía en astrología predictiva, ejemplos y dilemas de interpretación. Y como pueden ver en la imagen ahora mismo, Pablo no es que está congelado, es que Pablo tuvo una situación personal la cual pues no le hizo posible estar hoy aquí, fue a último momento. Sin embargo, Pablo fue tan gentil de grabar su presentación en su totalidad e enviárnoslas a nosotros con anterioridad para pasarla. Así que sin más previa presentación, vamos ahora a proceder con Pablo con la ponencia. Lamentablemente, pues no van a haber rondas de preguntas para Pablo, así que luego de que Pablo termine la grabación, vamos a proceder directamente a la mesa redonda con nuestros otros 4 ponentes. Así que, señor Roger, proceda. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por asistir al Congreso y a esta ponencia. Quiero partir por agradecer sinceramente a los organizadores por haberme invitado nuevamente a esta interesante instancia en donde los astrólogos de corriente tradicional podemos reunirnos, compartir y dialogar con el público interesado. Y aprovecho, por supuesto, de pedirles disculpas a todos los asistentes y a mis colegas también por no poder estar presente en vivo y en directo para este Congreso del COAT 2022, pero circunstancias ineludibles me han obligado a hacerme presente de todas maneras, pero de esta otra manera, no en vivo y en directo, y sin embargo aquí estoy. No quería quedarme afuera de esta oportunidad y de esta invitación tan generosa que me han hecho los organizadores. Así es que, bueno, en el día de hoy vamos a trabajar y presentar una ponencia que tiene un tema que a mí siempre me interesa y me parte la cabeza, la verdad, y es tratar de entender la naturaleza de la astrología mirando la forma en que se practica, porque a partir de su uso en la práctica cotidiana con los consultantes, cabe hacerse ciertas preguntas de carácter filosófico, y muchas veces, tanto la astrología como técnica, como la filosofía en términos de capacidad reflexiva en torno a dicha praxis astrológica, parecen quedarse ambas cortas a la hora de responder a ciertas preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del quehacer del astrólogo predictivo. Así es que la pregunta que nos va a convocar hoy día, ¿no?, es sobre la causalidad y la sincronía en astrología predictiva. Vamos a revisar algunos ejemplos de interpretaciones, ¿no? Un ejemplo en particular de interpretación y el dilema que supone, ¿no?, el abordarlo desde el punto de vista de esta gran pregunta, ¿no? ¿Es la astrología una cuestión de causalidad o es una cuestión de sincronía? Pues bien, vamos a por ello. Ya todos saben quién soy, Pablo Janiszewski, astrólogo tradicional
y entramos entonces en este tema apasionante. Y bueno, la astrología, aquí está la palabra griega original de donde viene el vocablo, ¿no? De donde viene este sustantivo. Astrología es una palabra compuesta, como todos sabemos, ¿verdad? Por astro, las estrellas, y logía, ¿no? Y este último componente de la palabra es bien interesante de considerar porque nos invita a una reflexión. El logos es justamente una palabra griega polisémica que tiene muchas traducciones posibles, pero una de ellas, además de discurso, ciencia o conocimiento, es la de reflexión, ¿no? El pensamiento reflexivo, analítico o racional, podríamos decir. Y entonces la astrología, como una forma del logos, como un discurso racional en torno a una cierta forma de conocimiento y de práctica, ¿no? Nos invita también a pensar en términos filosóficos respecto a ella, que es lo que queremos hacer en esta ponencia. Recordemos que la filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades y las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, esta reflexión en torno a las causas y los efectos de todas las cosas en el mundo, arriba y abajo, surgió en Jonia como consecuencia de un quiebre cosmológico, un quiebre del pensamiento, que se produce en el siglo VI antes de Cristo, y esto producido por el paso del mito religioso y de todas estas historias del paganismo griego a una crítica razonada respecto a cuáles serían los verdaderos orígenes de la naturaleza, del hombre, del cosmos circundante y de sus leyes, al margen de las explicaciones religiosas y mitológicas que se habían heredado de la religión tradicional griega. Y entonces así es como se pasa del mito religioso al logos filosófico, ¿no? Y entonces tenemos nuevamente esta palabra, logos, que podemos traducir como razón, inteligencia, reflexión, sentido, discurso, palabra meditada, etcétera, etcétera. Pues justamente ese logos es el que yo quisiera que nos acompañara a lo largo de esta presentación para que nos hagamos algunas preguntas fundamentales. Básicamente son estas dos las que quiero presentar e intentar responder, o armar un esbozo de respuesta. Porque no creo que se pueda llegar a una conclusión definitiva y final al respecto, pero sí me parece interesante hacer el ejercicio reflexivo en torno a la práctica astrológica. ¿Cómo funciona en realidad la astrología? ¿Se trata de un fenómeno causal o más bien de un fenómeno de tipo sincrónico? ¿De qué hablamos con esta última palabra? Pues bien, de algo que es ajeno a la causalidad, ajeno a esta idea de que los astros son una causa y nosotros padecemos o vivenciamos sus efectos, sino más bien los astros serían señales o signos en el cielo que se sincronizan perfectamente con eventos en la Tierra, pero sin mantener una conexión de causa-efecto. Es como, por ejemplo, lo que ocurre con las manecillas del reloj. El reloj marca el tiempo, ¿verdad? Pero el reloj en ninguna situación, en ningún caso, es la causa del tiempo, no lo produce. De la misma manera, los astros estarían igual que las manecillas del reloj, marcando los eventos, indicando el momento en que han de producirse, pero no serían los causantes de los eventos. Esto en una versión sincrónica de la astrología. Y desde muy antiguo existieron diversos astrólogos que adoptaron posiciones más cercanas al causalismo y otros más cercanas al sincronismo. Esto lo podemos ver especialmente en la época de la astrología helenística, durante todo lo que fue el desarrollo de la astrología horoscópica en Grecia y en Roma, especialmente en el Imperio Romano. Y allí la cosa estaba bastante dividida. Luego ya en la Edad Media, y de ahí en adelante, va a primar mucho más fuertemente la explicación causal, en gran medida por la fuerte influencia de Aristóteles sobre el pensamiento de las ciencias antiguas en general y de la astrología en particular. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, dentro de los astrólogos helenísticos, uno que se destacó muchísimo, como todos sabemos, fue Claudio Ptolomeo. Y él era un gran defensor del causalismo justamente porque su formación filosófica de base era profundamente aristotélica. Y Aristóteles defendía la idea
de que vivimos en un universo y en una naturaleza profundamente causal, en donde no existe ningún fenómeno, arriba o abajo, que no tenga por explicación una causa previa, una causa anterior en el tiempo, porque como es de toda lógica y rigor, las causas necesariamente deben estar antes, temporalmente, que los efectos que vienen a posteriori. Recordemos esta idea de la precedencia temporal de la causa, porque vamos a tener que retomarla hacia el final de la ponencia. Pues bien, el causalismo es la hipótesis que ha sido de lejos la más apoyada y difundida en la historia de la astrología. Como decíamos anteriormente, esto es especialmente cierto en todo lo que fue la historia de la astrología medieval, renacentista, barroca, incluso hasta nuestros días, podríamos decir, en la época moderna y contemporánea, ¿no? Hay una prevalencia de la hipótesis causalista. Esto se debe en gran medida a la enorme influencia que tuvo Claudio Ptolomeo y su Tetrabiblos, que es el libro que estamos viendo acá en pantalla, texto fundamental que propone una visión fuertemente aristotélica del cosmos. Y durante el Renacimiento hubo una especie como de revuelta tolemaica entre los astrólogos europeos, en parte por causas políticas y religiosas para oponerse a la astrología musulmana que habían heredado desde la Edad Media, ¿no? A través de los árabes que habían invadido la península ibérica. Y como una respuesta ya renacentista, se rescata mucho el texto de Ptolomeo como una especie de astrología más racional, menos mágica, más causalista justamente, que hace de respuesta y hace de alternativa europea frente a esta otra astrología de cuño perso-árabe, que tiene una cosa mucho más mágica y que no parece ser demasiado racional, puesto que da un montón de recetas y de protocolos de trabajo predictivo, pero sin dar una razón de por qué se debería trabajar de esa forma y no de otra. Y eso a la mentalidad y al racionalismo europeo que nacía con mucha fuerza en el Renacimiento, pues no le parecía correcto. Así es que la hipótesis causalista de Ptolomeo, que a su vez absorbe mucho de la filosofía aristotélica, parecía mucho más justa, mucho más correcta a los ojos de los astrólogos de ese periodo. Pues bien, todo el edificio de la astrología tradicional, tanto de Occidente como del Medio Oriente, descansa sobre los conceptos y razonamientos de la llamada filosofía natural de Aristóteles, también conocida como física aristotélica. Entonces, en muchos de los discursos introductorios para explicar, ¿no?, la naturaleza y la función, incluso la estructura simbólica de la astrología tradicional, bueno, habitualmente lo que vamos a encontrar es la filosofía natural de Aristóteles. Todo el tema, por ejemplo, de las cualidades primitivas, de lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo, los cuatro elementos, ¿no?, las interacciones mutuas que producen los cambios de la naturaleza, la generación y la corrupción. Todo eso que es propio de la filosofía natural aristotélica hace de base teórica, ¿no?, para todo lo que es la astrología tradicional, especialmente, insisto, en el periodo medieval, renacentista y barroco. Porque en el mundo de la astrología helenística la cosa era un poco más variada. Había otros filósofos y había otros astrólogos también que planteaban hipótesis mucho más sincrónicas, como por ejemplo Vettius Valens, ¿no?, que era mucho más amigo de esta astrología predictiva de carácter más bien judiciario y por ende más mágico, ¿no?, menos naturalista, como en el caso de Ptolomeo y otros astrólogos de esa misma línea que le siguieron después durante la Edad Media. La física aristotélica tiene tres conceptos básicos que es importante distinguir y que se aplican directamente al trabajo de los astrólogos, especialmente en los siglos de la Edad Media. La substancia, o usía, toda cosa, todo ente, todo lo existente tiene una substancia detrás. Podríamos decir también que es como una esencia la usía. Tiene una materia, la ile, esa es la palabra que aparece ahí, y una forma, ¿no?, una morfé o un eidos, se puede decir de estas dos maneras, escritas ahí en el griego de la lámina. Entonces, incluso los planetas, los astros, ¿no?, tienen una sustancia, tienen una usía y una materia. En la antigüedad se consideraba que era el éter, y eventualmente el éter y la luz, como materia, y hay una forma,
la esfera y en la órbita el círculo. Entonces, la sustancia, la materia y la forma constituyen los tres componentes, son la arquitectura de todo lo que existe dentro de la física aristotélica, dentro de esta filosofía natural. Y es importante mantener esta idea porque, especialmente en lo que se refiere a la substancia, ¿no?, la cualidad propia de la substancia es la que va a determinar la clase de efectos que los astros han de tener luego sobre la Tierra y sobre la vida de los hombres. Y esto significa entonces una base filosófica para el determinismo causal, porque el universo aristotélico siempre va a ser determinista, causalista, en el sentido de que todo debe ser considerado como un efecto que está determinado por una causa anterior en el tiempo. Nada existe sin causa para Aristóteles. ¿Cómo es que a partir entonces de una sustancia o esencia se puede generar un ente? Nosotros seríamos un ente, ¿no? Cualquier objeto o ser animado o inanimado que veamos a nuestro alrededor es un ente. Bueno, ¿cómo se puede generar ese ente a partir de una sustancia o de una esencia? Bueno, por medio de 4 causas, dice Aristóteles. Por medio de una causa eficiente, una causa formal, una causa material y una causa final. Intervendrían estas 4 causas en el modelo de determinismo causal aristotélico. Y esto se aplica directamente a la astrología. La astrología medieval funcionaba básicamente con esta idea de que había siempre 4 causas, eficiente, formal, material y final, para explicar los efectos que los astros, en sus posiciones y dignidades, provocaban sobre el destino particular de las personas y el destino colectivo de las naciones. Vamos a ver con un ejemplo en qué consisten, ¿no?, estas 4 causas aristotélicas. Y el ejemplo va a ser obviamente astrológico. Tomemos el planeta Marte como referencia. La substancia misma, ¿no?, de este ejemplo va a ser este planeta, la esencia marcial de las cosas. Y nuestro ejemplo va a ser una herida. ¿Ya? Bueno, si en el destino de alguien está el ser apuñalado, vamos a suponer, y aparece allí que un enemigo oculto, un delincuente, ¿no?, típica situación de casa 12, ¿no?, va y nos intenta asesinar y nos apuñala durante un asalto. Bueno, él va a usar un arma, ¿no? Va a usar un puñal o un cuchillo de hierro o de acero. Pues bien, ese objeto con el que nos atraviesa existe en la medida en que cumple con estas 4 causas, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista astrológico, va a intervenir el destino y por ende intervendrán también los astros, siempre en un modelo causalista. Digo, la substancia entonces va a ser Marte, y su esencia que está vinculada, como sabemos, a la violencia, a las agresiones, ¿no es cierto?, a las armas cortopunzantes, pero en la manifestación específica de ese destino particular, en este ejemplo de la astrología natal, ¿no?, tendríamos una materia que está en sintonía, que está en la asignatura de Marte, que sería el hierro, el metal con el que está fabricado este puñal o este cuchillo. Pero además esa materia marcial, ¿no?, que tiene detrás de sí la usía o la sustancia o esencia de Marte, tiene también una forma. No es solamente hierro como materia, como sustancia, ¿no? Tiene una forma, y esa es punzante y afilada para luego constituir entonces un cuchillo. En este ejemplo, la existencia de este puñal tiene 4 causas. Podríamos decir, tiene una causa eficiente. La causa eficiente es quien produce, quien creó este cuchillo, ¿no?, que viene a ser el herrero, el fabricante, el artesano que lo diseñó, que fundió el metal y que le dio esta forma. Tiene una causa material, que es el hierro, la existencia del hierro. Sin ese metal no podría haber sido fabricado, aunque tuviésemos el herrero. El herrero necesita una materia prima, ¿no?, y esa es la causa material, el hierro. Luego la causa formal, es decir, la existencia en la mente del herrero y la posibilidad material de darle forma a este hierro para luego generar un cuchillo. Esa es la causa formal, la existencia de la idea del cuchillo, los planos del cuchillo.
Y finalmente está lo que Aristóteles llama la causa final, ¿no? Que esto es un poco más difícil o más contraintuitivo para la mentalidad moderna de entender. Y es que para Aristóteles todas las cosas tienen un fin, tienen una finalidad, ¿no? Y por lo tanto, parte de la causa de existencia de este cuchillo es la causa final, es decir, su utilidad, su finalidad, que es cortar y o herir. ¿Mm? Y por lo tanto, sin esa necesidad y sin esa finalidad de cortar cosas o de herir personas, ¿no? No existiría el cuchillo. Por lo tanto, también su función o finalidad es parte de las causas de su existencia. A eso se le llama causa final. ¿Ok? Pues bien, estas 4 causas quedan todas dentro de la astrología natal en un caso donde tuviésemos una persona con una inclinación del destino a ser acuchillado, ¿no? Tendríamos entonces la situación de una substancia, de una usía detrás, que es Marte, que es la que hace finalmente de rector de toda esta situación, de todo este ejemplo que estamos reseñando. Recordemos que no es tan raro, digamos, que uno lo acuchillen, especialmente en estos tiempos, al presidente de Brasil. De hecho, lo intentaron asesinar hace algunos años, cuando era candidato todavía a la presidencia, a Bolsonaro, ¿no? Por una puñalada, y ha pagado muy caro, porque ha tenido que hacerse varias cirugías y ha tenido que estar permanentemente en chequeos médicos porque le perforaron el intestino, y quedó realmente mal. Y todo eso que le sucedió al destino de este presidente, pues cumple con estos criterios desde el punto de vista del determinismo causalista de Aristóteles y obviamente del de Claudio Ptolomeo. Esta manera de pensar lleva a la publicación de obras clásicas en astrología medieval, como el libro de los rayos estelares de Al-Kindi, el famosísimo astrólogo perso-árabe, ¿no? Que fue, de hecho, maestro de Abu Mashar. Y allí en ese libro de los rayos estelares, este gran sabio árabe afirma: cada astro emana rayos hacia las distintas locaciones de la Tierra, ¿no? De tal modo, los variados rayos modifican las cosas que cada lugar contiene, pues en cada locación el curso de los rayos es diferente, ya que está determinado por la armonía general de las estrellas. En esta cita de Al-Kindi vemos una típica afirmación del causalismo aristotélico, en donde son los rayos luminosos, ¿no? Los rayos estelares que provienen de planetas y luminarias y estrellas fijas, los que van a ir haciendo variaciones, ¿no? Van a determinar variaciones y particularidades dentro de la armonía general del mundo, justamente porque la configuración de las estrellas que actúan como causa irradian, ¿no? Irradian la causa a manera de rayos estelares. Es una explicación que tenía Al-Kindi, muy aristotélico él, siendo como casi todos los astrólogos de este periodo, ¿no? del periodo del califato abásida de Bagdad, ¿no? Eran casi todos astrólogos, pero también eran filósofos, muchas veces también médicos, alquimistas, matemáticos obviamente, geógrafos, eran sabios bastante más completos que un astrólogo de hoy en día, manejaban muchos más saberes, que es lo que todos deberíamos hacer de hecho. De la filosofía de Aristóteles y de la escuela peripatética, ¿no? Surgió luego una segunda escuela que está muy en sintonía, muy en concordancia con el aristotelismo. Tiene diferencias, por supuesto, por eso es otra escuela. Pero en lo que respecta al determinismo causal, está muy, muy de acuerdo con Aristóteles. Y esos son los estoicos, ¿no? La famosa escuela de la Stoa, fundada por el filósofo griego Zenón. Y el estoicismo asume un estricto determinismo causal, podríamos decir que incluso más fuerte aún que el de los aristotélicos, y que propone por ende una predestinación ineludible. Para los estoicos, el sino, el hermarmené griego, es imposible de eludir, imposible. En cambio, en otras vertientes del pensamiento causal y astrológico en particular, existen posibilidades de maniobrar. Por ejemplo, están los talismanes, ¿verdad? Está todo el tema de la talismánica y la elaboración de estos objetos generalmente de metal, o pueden ser hechos con gemas también, eventualmente escritos sobre cuero pergamino. También hay esos ejemplos que
permiten manipular un poco las causas para contrarrestar o para potenciar los efectos de los astros de la natividad. Y ahí hay una versión un poquito más blanda de un determinismo más suave, un determinismo más suave que admite ciertas posibilidades de manejo. Pero en el caso de los estoicos eso no está, ¿ya? Aquí ellos plantean que hay una predestinación salvaje, ineludible. No hay nada que hacer ante el destino. Siguiendo Aristóteles, el estoicismo divide la filosofía en tres partes, en lógica, en física y en ética, pero se destaca esta última, la ética. Son muy famosos por eso, por las sentencias y las propuestas en el campo de cómo debiera uno vivir la vida. Desarrollan una actitud de aceptación positiva del destino, basada en la contemplación no reactiva frente al sino y a sus adversidades. Entonces ellos tienen toda esta visión determinista, pero en ningún caso fatalista, porque sus propuestas son justamente la de abrazar el destino y aprender a fluir con él. ¿Por qué cito la escuela estoica? Porque vamos a ver algunas pocas citas, ¿no?, de filósofos estoicos de relevancia que pueden iluminar nuestro quehacer como astrólogos. La primera cita es de Séneca, y vamos a ver otra, creo que es de Séneca también. Dice, el destino conduce a quien lo acepta, arrastra a quien se le resiste. Y ahí se ve muy reflejada esta idea causalista, en donde no hay como demonios evadir las causas, y la causa mayor de todas las causas, que es el destino. Entonces, hay que escoger entre aceptarlo y ser conducido por él, o negarse a aceptarlo, rechazarlo, pero ser arrastrado a la fuerza. Y una cita del famosísimo filósofo Epícteto, otro estoico. La naturaleza del mal está en el mundo como un blanco puesto para entrenarnos y no para hacernos errar. Es decir, todo aquello que de nefasto, entre comillas, podría ocurrirnos por destino, está allí en realidad para permitirnos un entrenamiento, lo que los cabalistas llamarían el tikkun hanefesh, que es la rectificación del alma. Y entonces la idea es servir de escuela para el alma y no como un obstáculo o como un abismo, un precipicio al que nos vamos a caer irremediablemente, ¿no? Y para que nos equivoquemos todo el tiempo en la vida. Y otra cita del gran Séneca: es en tiempos de seguridad que el espíritu debe prepararse para tiempos difíciles, mientras que la fortuna resulta favorable. Entonces es el momento de fortalecerse contra sus rechazos. Es decir, que cuando nos sonríe el buen tiempo, y cuando astrológicamente tengamos el favor del cielo, pues ahí es cuando tenemos que estar entrenando, tenemos que estar preparándonos, dice Séneca, para que, fortaleciéndonos de esa manera, podamos luego hacerle frente de mejor forma al destino cuando se vuelva aciago, cuando contraríe nuestros deseos y cuando finalmente entonces nos sea desfavorable. Fíjense ustedes entonces que con estas citas se empieza a mostrar una forma de pensar que luego los astrólogos van a heredar, van a tomar dentro de los modelos causalistas, porque la idea finalmente en esta visión de las cosas no es que el astrólogo le plantee al consultante una visión fatal de los hechos, no es eso. Y ya sabemos que los astrólogos modernos de corriente psicológica muchas veces nos acusan a los tradicionalistas de hacer aquello, ¿no?, de ser fatalistas y de hacer entrar en depresión casi a nuestros consultantes, cosa que es totalmente falsa, es ridícula esa acusación. Lo que hacemos en realidad es esto que propone Séneca, ¿no? Es, bueno, aprovecha los tiempos de vacas gordas, ahorra, ¿no?, y prepárate para los tiempos de vacas flacas, como es lógico. A todos nos va a tocar dentro de nuestro destino natal tener momentos de placer y de displacer, de felicidad y de sufrimiento, de alegría y de tristeza, de estar arriba y de estar abajo. Esa es la rueda de la fortuna. Y es inevitable ese vaivén. Entonces, cuando tengamos buenos tiempos, pues preparémonos, ¿no?
Pero es más, si tenemos conocimiento previo de cómo funciona la astrología y si el astrólogo nos devela nuestro destino, pues entonces podemos prepararnos mejor todavía, porque no solo vamos a poder saber qué viene, sino cuándo. Y de ahí que en el centiloquio del pseudo Ptolomeo, porque en realidad fue escrito por un astrólogo árabe anónimo y firmado como Claudio Ptolomeo, bueno, está esta sentencia, esta es la quinta sentencia del centiloquio, que dice: el que sabe puede evitar numerosos sucesos de los astros, pues habiendo conocido su naturaleza, podrá prepararse a sí mismo antes de que lleguen. Y aquí está nuevamente esa clave, que es muy estoica, como lo podemos ver, pero ya en un texto técnico de astrología, como es el centiloquio. Ahora, si asumimos el determinismo causal de aristotélicos y estoicos, hay una cuestión que preguntarse: ¿cómo podemos explicar ciertos resultados y cierto tipo de preguntas en los oráculos de astrología horaria? Porque hay ciertas situaciones en horaria en donde las personas no preguntan por algo que está por pasar, sino que preguntan por algo que ya pasó, pero que no pueden conocer por medios naturales. Y entonces, teniendo la necesidad de saber qué sucedió en el pasado, consultan al astrólogo para que se los devele. Y en estos casos empieza a aparecer un problema filosófico. Y es que cuando uno pregunta por algo que ya ocurrió, pero que no puede conocer directamente, de forma natural, el astrólogo va a adivinar algo usando los astros del momento en que se le pregunta, pero no sobre algo que está por suceder y que podríamos achacar causalmente a las estrellas. Está usando los astros para adivinar algo que ya pasó, y por lo tanto esos astros de ese momento, en esa figura horaria, no sirven para la teoría causalista, porque evidentemente, como lo señala el mismo Aristóteles, la causa de algo no puede estar después de los efectos, necesariamente tiene que estar antes de los efectos. Y por lo tanto, en esa clase de consultas horarias, en esas interrogaciones, no sirve de nada la teoría causalista. Y entonces nos podemos preguntar cómo funciona realmente la astrología. Puede resultar un poco absurdo pensar que en algunos casos, como en la natal, funciona causalistamente, y en otros casos, como en la horaria, funciona sincrónicamente. La naturaleza no tiene, y el universo no tiene una arbitrariedad en sus leyes. O las cosas son bajo estas leyes o son bajo estas otras leyes, pero no puede ser que a veces unas y otras veces rigen otras. De manera que si tenemos casos como en horaria, en donde la teoría causalista no parece ser útil, por lógica, para explicar la adivinación de cosas que ya sucedieron, luego esa teoría, debiésemos sospechar racionalmente, no puede ser cierta. Veamos un caso particular. Voy a usar un caso mío. Esto fue una pregunta que yo planteé hace tiempo atrás, harto tiempo atrás, pero que tiene resultados ya archicomprobados. De hecho, se los voy a mostrar fotográficamente. Por eso traje esta consulta, porque tenía fotos que mostrarles respecto a lo que sucedió. Bueno, la situación fue la siguiente. Estábamos yo y Vanessa listos para salir a cenar. Y resulta que ella buscó su anillo de oro, un anillo muy apreciado, que no se había comprado hace mucho, para ponérselo, y no lo encontró. Y dimos vuelta a toda la casa y no estaba el anillo en ninguna parte. Buscamos debajo de cada rincón y el anillo había desaparecido. Y ella no recordaba haberlo perdido, no recordaba haberlo dejado tampoco guardado en ningún lugar, simplemente no sabía dónde estaba. Y entonces la veo a ella muy compungida por su anillo, y fui yo entonces quien pregunté, ¿dónde está el anillo de Vanessa? Y la pregunta se me ocurrió el sábado 24 de agosto del 2019, a las 19:56 hora local en Santiago de Chile. Ese era el día y el momento en el que ya habíamos revisado toda la casa y no aparecía el anillo. Luego yo dije, ¿por qué no levanto una horaria para ver dónde está el anillo? Entonces, obviamente, como el astrólogo en este caso viene a ser el consultante, luego yo quedo representado por la casa 1, soy el consultante, yo mismo, ¿no? Que vemos acá el ascendente, cúspide de casa 1,
a los 22 grados con 38 minutos de Piscis. Pero Vanessa, mi novia, es la casa opuesta. La cúspide de casa 7 está en el 22 con 38 de Virgo, ¿verdad? Luego, el anillo de Vanessa, propiedad de ella, no mía, es la segunda casa a partir de las 7. Luego está representado por Venus, ¿verdad? Regente de la cúspide de casa 8, segunda casa derivada desde la 7, que está en el grado 24 con 23 minutos de arco en Libra. Y vemos a Venus acá abajo, ¿no? En el grado 4 con 28 de Virgo, y de lleno en casa 6. Pues bien, ¿qué nos dicen las reglas de Horaria respecto a este tipo de situaciones? William Lilly, el famoso astrólogo inglés muy destacado en Horaria, nacido en 1602, fallecido en 1681, nos dice: si los significadores de la cuestión extraviada, ¿no?, están en signo de tierra, aquello que se ha extraviado estará en el suelo, en la tierra o cerca del pavimento. Eso nos dice Lilly. Y ese es el caso, porque como podemos ver acá nuevamente en el mapa, Venus, regente, la cúspide de la segunda derivada desde la 7, que representa el anillo perdido, está en signo de tierra, como es Virgo. Venus, dice acá, representando el anillo entonces, está en caída. Y aquí está la cuestión, en caída, fíjense la debilidad esencial, está en caída, o sea, sumamente afligido. En caída y en casa 6, casa cadente, y una casa que, como todos sabemos, está vinculada a cosas infelices. Esto nos hace pensar que literalmente se ha caído al suelo. ¿Y dónde? En el lugar de trabajo, porque ese es uno de los significados propios de la casa 6, el trabajo, ¿no? Y sobre todo está vinculado con las personas que trabajan para nosotros, ¿no? El personal de servicio, ¿no? El trabajo en general, pero no el trabajo propio, que esa sería más casa 10, ¿verdad? Más bien las personas del servicio que trabajan para nosotros. Entonces ahí ya yo empiezo a hacerme algunas ideas de interpretación de esta figura. Y entonces deduzco que se ha caído al suelo en el lugar de trabajo, posiblemente cerca de alguna zona de aseo o de personal, donde está implicado el personal de aseo, la gente que trabaja para uno. Eso fue lo que yo intuí, porque para la horaria obviamente hay que tener mucha intuición y hay que tener cierto toque, digamos, de cierta chispa, que es un imponderable. No basta simplemente con lo que te indican los significadores, porque para ir de lo general a lo específico necesitas de ese olfato, ¿no? Y el olfato me iba indicando estas cosas. Pero como la casa 6 es la casa 12 derivada, o sea, derivada a partir de la 7, o sea, es la 12 de Vanessa, ¿no? Sabemos que el anillo está oculto, porque esa casa, la 12, rige las cosas ocultas. Está escondido, no se ve, ¿no? O sea, está en el suelo, pero oculto. Es decir, está en el suelo, pero debajo de algo. Debajo de alguna cosa donde queda invisible, tapado. Entonces todas estas cosas ya me fueron indicando que aquí tenemos un anillo extraviado en el lugar de trabajo, que cayó al suelo, quedó debajo, oculto, debajo de algo, y que podría estar implicado el personal de la limpieza de alguna forma en esto, ¿ya? O algo tienen que ver personas que trabajan para nosotros con el suceso por el que estamos consultando. Aquí podemos ver la carta nuevamente, más de cerca. Aquí está entonces la Venus que nos preocupa, y además podríamos indicar que está afligida por una conjunción estrechísima, casi perfecta, desde Marte, maléfico. Así que el anillo realmente estaba mal situado. Pero el asunto es empezar a preocuparnos de algunos elementos que nos indica otro astrólogo de la época, que era John Gadbury, nacido en 1627, fallecido en 1704.
como en el periodo ya final, de cierre de la astrología tradicional, histórica, digamos, de su preeminencia histórica. Y John Cadbury nos dice, si las luminarias están en trígono la una a la otra, o en trígono a la cúspide de la segunda casa, y recordemos que aquí nos preocupa la segunda derivada de la séptima, ¿no? Entonces es señal de recuperación, porque aquí no solamente queremos saber dónde está el anillo, sino además si lo podemos recuperar. Pues bien, resulta que la luna, significador natural de las cosas perdidas, que aquí aparece, lo apunto con mi cursor, en el grado 18 de Géminis, 18,06 de Géminis. Esta luna, digo, significador natural de las cosas perdidas, está a punto de entrar en trígono con la cúspide de casa 2, derivada de la casa 7, la 2 de Vanessa. Pero además se aplica por sextil a Mercurio, regente de la casa 7, es decir, mi novia, ella misma, queda representada por regente de la 7, Mercurio. Por lo tanto, se puede deducir que el anillo sí será recuperado, producto de que, como vemos acá en la figura, la luna está marcando, está ya a punto de entrar en trígono, digamos, con la cúspide de la casa 2, que representa el anillo en parte también. Si tomamos el sistema de Moietis, que se usaba en la época de Cadbury y de Lilly, claro, estaría a punto de entrar. Si usamos, no el sistema de Moietis, sino de orbes completos que usaban los medievales, ya estaría en aspecto, ya estaría en el aspecto, ¿ya? Y ese aspecto se va a perfeccionar, va a llegar a la perfección sin interrupción, sin frustración, y por lo tanto, el anillo será recuperado. Además de que esa misma luna, que representa también el objeto perdido, insisto, se está aplicando por sextil a Mercurio, que es el regente de la casa 7. Luego, sabemos que de una u otra forma, el anillo volverá a manos de su dueña. Bien, ¿qué pasó? Dimos por perdido el anillo por ese día, pero yo le expliqué esto a Vanessa, le comenté lo que había visto en el oráculo, y le dije, no te preocupes, que el anillo lo vas a recuperar y va a aparecer cuando salga de debajo del objeto en tu lugar de trabajo. Y debe estar cerca, además dije, de algún lugar, me acuerdo, de limpieza, ¿no? Vinculado, como les decía, con el personal de limpieza o con el aseo, ¿no? Algo típico de casa 6, por ahí anda. Aquí tenemos nuevamente la carta, amplificada un poco para los que la quieran ver más de cerca, marcando el aspecto de trígono en la línea verde y el aspecto de sextil en la línea azul. Veamos qué pasó. Vanessa trabaja en un escritorio y está siempre de espaldas a este panel en su oficina. Y aquí, como ustedes podrán ver, lo marco con mi cursor, hay un tacho de la basura que todos los días lo limpia el personal de aseo de esta oficina. Y a veces hacen un aseo más profundo, una vez a la semana. Pues, ¿qué sucedió? Que pasaron varios días, pasó una semana, y se hizo ese aseo semanal, ese aseo más profundo, después de que se retiran los trabajadores. Y entonces movieron este panel. Y al moverlo, como ustedes se pueden dar cuenta, queda esta línea marcada porque siempre está puesto en la misma posición. Ahí se nota que esa es la posición original del panel. Y al mover el panel para barrer debajo, pues helo ahí estaba el anillo de oro extraviado, que volvió a manos de Vanessa gracias al personal de aseo que corrió el panel y lo encontró debajo. Este es el famoso anillo en cuestión, aquí lo ven, en las manos de Vanessa, ya recuperado. La cuestión frente a esta horaria, frente a esta interrogación y el resultado, a la predicción realizada y su cumplimiento, es que esta figura astral que yo mostré en pantalla no puede ser la causa, ¿no? Esos planetas, esa luna, ese Mercurio, esa Venus, no pueden ser la causa ni de la desaparición, como tampoco de la recuperación del anillo, puesto que el anillo ya estaba perdido, y yo adiviné algo que ya había sucedido, luego no guarda una relación causal directa. Y la segunda parte
el pronóstico en realidad y la predicción de la recuperación no parece ser tampoco parte de las causas, ¿sí? Porque en realidad la astrología horaria trabaja con un elemento de sincronía que escapa al destino natal de la persona, porque no estamos viendo nada relacionado con la natividad, ni con el radix, ni con las direcciones, ni con las progresiones, no estamos viendo nada de eso. Estamos mirando un cielo del momento en que el astrólogo comprende una pregunta. Y luego sabemos que es, además, el lugar, el día y la hora del astrólogo, no del consultante. Y para peor, en este caso, el consultante fui yo, no Vanessa. Entonces, no podemos achacarle causalidad en ninguna situación a esta clase de preguntas horarias. Funcionan evidentemente de forma sincrónica. En estos casos, lo que tenemos es que el astrólogo, a través de una interrogación y de un mapa de horaria, establece una coordinación perfecta entre el cielo y la tierra y logra la adivinación gracias a una sincronía de los astros con respecto a los eventos, en este caso de cosas que ya sucedieron, la mitad de la pregunta, y la segunda, cosas que sucederán. Pero lo que sucedió y lo que sucederá aparece todo coordinado, sincronizado, dentro de este mismo mapa, que nos habla tanto del pasado como del futuro en el presente. ¿Se fijan? Es muy interesante esta figura y este tipo de ejemplos, porque pasado, futuro y presente se unifican dentro del mismo oráculo y se desarma la posibilidad de una explicación causalista o lineal, de una linealidad del tiempo. Y esto nos trae a una idea muy antigua, ¿no? Es evidente, entonces, que este tipo de astrología no se puede explicar recurriendo a postulados aristotélicos o causalistas. Entonces reaparece con fuerza una antigua idea rescatada por los filósofos neoplatónicos. Y esa idea muy antigua es entopan. Entopan. Uno en todo. Todo es uno. Todo ocurre al mismo tiempo y todo está unificado en una sola y misma cosa. Y las distintas partes y fragmentos de la totalidad en realidad son una unidad sincrónica. Entonces, los neoplatónicos señalaban que todo ocurría al unísono, sin una linealidad causal, sino que cielo y tierra estaban perfectamente coordinados, y eso es lo que para esa visión del mundo explicaba la astrología. Plotino, como fundador de la escuela neoplatónica, de él es este rostro, decía que todo está lleno de signos, y el sabio conoce una cosa por los indicios que recibe de otra. Y esta idea, justamente, promulgada, escrita por el sabio Plotino en el siglo III de nuestra era, hace de fundamento doctrinal para la explicación sincrónica de la astrología. Como todo el universo y la naturaleza están llenos de signos, luego los oráculos trabajan interpretando signos, como las manecillas del reloj que dan la hora pero no la producen. Y entonces se puede comprender qué ha de suceder o qué sucedió ya con una cosa a partir de los indicios que se perciben de otras cosas que actúan como signos y señales de aquellas. Y esta interconexión entonces no es causal, sino simbólica. Es una conexión entre una cosa y la otra por medio de la doctrina de las signaturas, de la que hablaban los medievales. Otra cita de Plotino. Las estrellas son como letras que se inscriben a cada momento en el cielo. En el mundo todo está lleno de signos. Todos los acontecimientos están coordinados. Todas las cosas dependen de todas las demás. Tal como se ha dicho, todo respira junto. Esta idea a mí, francamente, me seduce mucho, me parece preciosa, y la verdad es que no podía dejar de compartirla con ustedes en esta oportunidad del COAT, porque debiéramos reflexionar seriamente sobre la naturaleza de los eventos y sobre la naturaleza del tiempo. Porque si el tiempo es lineal,
pues en ese caso tiene mucho sentido hablar de una causalidad astrológica. Pero ¿y qué pasa si el tiempo no es lineal? Bueno, la palabra universo viene del latín universum, que significa literalmente el uno que gira, compuesto de unus, uno, y versus, participio pasivo en latín de vertere, girar. Universo es, en el fondo, etimológicamente hablando, un concepto sincrónico. Lo usamos todo el tiempo. Los astrólogos estamos todo el tiempo trabajando con los signos y señales del universo, del todo que es uno y que gira unido. Universum, el uno que gira. Esta idea debiera hacernos cuestionar la noción de linealidad temporal y de causalidad. Porque si todo gira junto, si la misma palabra universo nos lo está diciendo, pues, ¿qué es lo que realmente hacemos los astrólogos en nuestra práctica? ¿Interpretar signos cósmicos o traducir causas en efectos? El problema es que la filosofía nunca alcanza, la discusión racional y la capacidad de nuestra mente nunca alcanza para poder develar este gran misterio. Y es por eso que no puedo sino ir a la revelación divina y por lo tanto al campo de la mística y de la teología para intentar elaborar una respuesta posible, una hipótesis que les quiero plantear. He aquí el tetragrammaton, el nombre divino, el nombre del ser, el nombre de Dios en cuanto ser absoluto, compuesto por las 4 letras hebreas, que como ustedes saben el hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés que el español o el inglés. Estas 4 letras reveladas en el Antiguo Testamento son Yod, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Se las ha traducido fonéticamente de diversas maneras, pero la verdad es que no se debe pronunciar este nombre. No se debe pronunciar. Intercalando las vocales de Adonai, en hebreo, Señor, uno de los nombres divinos, mi Señor, Adonai. Los rabinos y cabalistas medievales lo empezaron a pronunciar como Jehová. De ahí viene Jehová. Pero esa es una pronunciación, digamos, que se da por permutación de las vocales de otro nombre divino, Adonai, mi Señor, con el tetragrámaton. Pero lo interesante de esto es que, en el fondo, el nombre divino, que ellos llaman Hashem, el nombre, a veces le llaman también Havayá, y esto es interesantísimo. Havayá es la permutación de las mismas 4 letras, pero reorganizadas, reordenadas para pronunciarse Havayá, que significa existencia en hebreo. Existencia, toda la existencia, Havayá. Y de allí que el nombre divino sea el nombre de la esencia misma de la existencia, la raíz de toda la existencia, de lo grande y de lo pequeño. Y el nombre divino, entonces, es una forma de decir existencia. Havayá, que es lo que aparece acá, que es la permutación de las mismas 4 letras, pero aquí lo que hicimos fue poner la yod que estaba al principio y la colocamos entre la vav y la hei final. Y así queda escrito Havayá, existencia. Tanto el nombre divino como esta palabra son variantes del verbo ser en hebreo, que es ligiot, del verbo ser, ser o estar, del ser en sí. De allí que se diga en la Kabbalah que el tetragrammaton, Havayá, es el nombre secreto del ser absoluto y el misterio de la existencia toda. Pero fijémonos qué es lo que ocurre cuando hacemos algunas
nuevas permutaciones y recombinaciones de estas letras, de estas 4 letras del tetragrámaton. Porque si el nombre divino, en el fondo, es la existencia, es Havayá, si el nombre divino es el ser y la esencia misma de todo lo existente, pues aquí tenemos justamente esa idea, ¿no? Lo que les decía yo, ligiot, que en el fondo nuevamente nos encontramos con las mismas 4 letras, pero a la que se le agregó una lamed inicial. Ligiot, dice, el verbo ser. Veamos algunas permutaciones interesantes del verbo ser en hebreo. Aquí tenemos las 3 fundamentales. Recordemos siempre que el hebreo lo vamos a leer de la derecha hacia la izquierda. Pero, para no enredar tanto las cosas, yo aquí puse todo ordenado en una línea que va de la izquierda a la derecha. Ya vamos a entender por qué, aunque manteniendo el orden correcto de las letras, que se leen de derecha a izquierda. Es un poco enredado, pero lo van a entender de inmediato. ¿A qué me refiero? Aquí a la izquierda dice Hayá. Al centro dice Jové. Y al final dice Ijiye. Si ustedes se fijan, nuevamente tenemos acá distintas combinaciones de las mismas letras, que son básicamente 3 en el nombre divino. Yud, Bab y Hei. Solamente que la Hei se repite 2 veces, pero son 3 letras. Aquí las tenemos las 3 letras de nuevo, no hay ninguna otra. A la izquierda, Hayá significa pasado, es la conjugación del ligiot, del verbo ser, en pasado. Es lo que fue. Al centro, Jové, el presente, lo que es. Y a la derecha, Ijiye, el futuro, lo que será. Pues bien, helo aquí, para ir cerrando. ¿Qué pasa si el tiempo no es lineal? ¿Qué pasa si en realidad el futuro ya ocurrió, mientras que el pasado está por ocurrir? ¿Qué pasa si en realidad, como lo revela y lo sugiere el santo nombre divino, con sus permutaciones de las letras, realmente lo que está en la raíz misma de la existencia, en el núcleo del ser, en la divinidad absoluta, es que no hay pasado, presente ni futuro, sino que todo está ocurriendo y ya ocurrió? Porque en realidad parece ser que el problema es nuestro cerebro y la limitación de nuestra mente, que es tan estrecha y que percibe el tiempo de forma lineal, pero que en realidad eso no está ocurriendo. No es que haya cosas que pasaron antes y cosas que van a pasar después, no es que haya una causa previa y un efecto posterior, sino que en realidad, como lo sugiere cabalísticamente el nombre sagrado de Dios, todo ya ocurrió y nosotros lo estamos vivenciando como si estuviese por ocurrir, porque nuestro cerebro es incapaz de darse cuenta de la totalidad única, del universum, del uno que gira, de todo al mismo tiempo. Nosotros solo vemos fragmentos, percibimos pedacitos del espacio y del tiempo. Tenemos una percepción fragmentaria, y esa fragmentación de nuestra percepción hace que percibamos el tiempo linealmente y que luego supongamos que hay causas que producen efectos a futuro. Pues los físicos y astrofísicos contemporáneos, muchos de ellos, no todos, pero muchísimos de ellos, están cada día más cerca de comprobar que en realidad el tiempo no es lineal. Pueden ustedes investigar, si quieren, como una tarea, una sugerencia, qué es lo que dice el astrofísico Adam Becker respecto a la naturaleza del tiempo. Y él señala que el tiempo no es lineal. El tiempo sería poliédrico. Tendría miles de caras. Y en realidad el futuro ya pasó. Pero nosotros creemos que está por pasar debido a nuestras limitaciones perceptivas a nivel cerebral. Por lo tanto,
para poder entender el misterio de la astrología, parece que tenemos que remontarnos al estudio de lo que está por encima de la astrología. Recordemos que en el tarot de Mantegna, en estas 50 cartas de carácter didáctico, está la serie de las ciencias, ¿no? Y están las 7 artes liberales, que van, ¿no es cierto?, desde la gramática, la lógica, la retórica, el trivium y luego el quadrivium, ¿no? Es aritmética, geometría, música y astronomía. Pero luego de estas 7 cartas de las 7 artes liberales están las 3 ciencias superiores al trivium y quadrivium, que en orden ascendente son astrología, por encima de la astronomía, luego astrología, encima la filosofía, y encima de la filosofía la teología. Y luego es la ciencia superior la que explica las inferiores. Esta es una escalera. Y en el famoso mazo de Mantegna lo que hicieron los renacentistas, ¿no? Ahí por 1460 fue hacer una escalera de Jacob, de los conocimientos que el sabio debe ir adquiriendo para poder comprender la verdad. Entonces yo los dejo invitados a que exploremos esas mismas dimensiones, porque gracias a ellas es posible adentrarnos en la naturaleza profunda de cómo funciona realmente el trabajo del astrólogo. Cierro la ponencia con esta frase de Heráclito de Éfeso, este famoso presocrático, que dice: habiendo escuchado al Logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Muchísimas gracias a todos por su atención, espero que hayamos podido reflexionar juntos, y vuelvo a agradecer su asistencia y la gentil invitación de la que he sido objeto en este COAT 2022. Un gran y cariñoso abrazo para todos. Que estén muy, muy bien. Súper, pues muchísimas gracias a Pablo. Si en algún momento ve la grabación, excelente. Según él, pues ya ocurrió, porque si el futuro ya pasó, pues ya todo esto ocurrió. Entonces, excelente ponencia. Nuevamente a Pablo lo pueden conseguir en sus redes sociales, y nuevamente todas estas ponencias van a estar en internet eventualmente. Ahora pues vamos a proceder a el segmento de la mesa redonda, así que por favor vamos a pasar ahora al colectivo para que todos estén aquí presentes. Déjenme prender mi cámara.